Tomen asiento, pónganse cómodos, todos ustedes que están excomulgados. Vamos a ver entonces la charla, ni cismáticos ni excomulgados, versión 2.0. Respuesta definitiva, esta vez sí. Esperemos, vamos a ver. Bien, entonces se nos acusa de ser excomulgados y ser cismáticos. La acusación, más allá de las bromas que uno puede hacer, no hace tanta gracia, sobre todo porque es una difamación pública bien fuerte. Vamos a tratar de responder en esta charla, en particular a eso, y vamos a tratar de responder, aunque no es el argumento principal, pero vamos a tratar de responder desde el punto de vista canónico. Es un poco la intención, y vamos a tratar de dejar para otra charla, si Dios quiere y lo permite y nos da vida, desarrollando un poquito, con precisión también, si Dios quiere, canónica, lo que es el estado de necesidad, los argumentos a favor de un derecho de necesidad que se ataca un montón y nada, porque ustedes, la necesidad, estado de necesidad es un mantra que les sirve para todo. Bueno, vamos a mirarlo desde el derecho canónico, cómo propiamente eso existe y está bien, es una buena interpretación del derecho canónico para la situación actual, ¿no es cierto? Y vamos a ver también, aunque muy rapidito, pues las bases que generan esa necesidad, por lo menos en nuestra conciencia. Pero eso lo vamos a ver, repito, en otra charla. En esta nos vamos a enfocar en la acusación de excomunión, de excomulgados y de cisma. Bien, entonces, repito, desde el punto de vista canónico es absolutamente insostenible que estemos excomulgados y es absolutamente insostenible que seamos cismáticos. Pero como en realidad en el fondo esto se trata de una cuestión de publicidad, simplemente armaron un documento para hacernos mala publicidad y repite una mentira 1000 veces y se volverá verdad, y eso es lo que está pasando hoy en día. Bien, vamos a estudiar un poquito en profundidad lo que se puede dentro de una charla de 1 hora, es mi propósito hoy, 1 hora, a ver si lo logramos, para que también picarles un poquito la curiosidad y que vayan ustedes a buscar y leer. Hagan el ejercicio y les voy a dar todas las referencias de los cánones que vamos a citar por aquí. Bien, vamos a ver, solo para darles una estructura de la charla, vamos a ver el tema de la excomunión automática en general, qué circunstancias eximen, qué circunstancias atenúan. Vamos a ver en particular en este caso el decreto de la excomunión, la nota explicativa. Quería ver, pero creo que no me da el tiempo. Cuando intenté llenar la pizarra no entraba. Entonces, la pizarra es mi amo. Si no entra es porque no hay que darlo. Entonces, quería ver un poquito en particular el proceso de reincorporación de aquellos cismáticos de la fraternidad que quieran volver a la plena comunión con la iglesia. Tal vez lo mencione así como por arribita, sobre todo lo que hay atrás, ¿no? Porque una cosa es lo que nos acusan en los decretos y otra cosa es lo que ya presuponen en el proceso de reincorporación. Por ejemplo, que hay que hacer una profesión de fe. Pero ¿en qué momento nos acusaron de herejes o de faltar a la fe? ¿Por qué tenemos que hacer una profesión de fe si nunca pecamos contra la fe? Bueno, porque en el fondo el problema es doctrinal. Pero bueno, no entró en la pizarra, así que no entra en la charla. Bien, y finalmente después vamos a ver un poquito de la acusación de cisma. Y vamos a ver cómo realmente en el fondo es una cuestión visceral, no tanto contra nosotros, sino contra la fe. Porque si digo contra la tradición, pero ustedes la tradición se inventan una palabra y solo juzgan ustedes, es contra la fe. Y contra la fe del catecismo básico. Porque no estamos hablando de cosas teológicas de una precisión, no, estamos hablando de bendecir el arco iris. Estamos hablando de darle la comunión a divorciados vueltos a casar. Estamos hablando de profanar el Santísimo Sacramento con la comunión en la mano, con ministra de la Eucaristía. Estamos hablando de mujeres en el servicio del altar, cosas que jamás se le pasaban por la cabeza a un católico. Estamos hablando de la fe básica y del corazón de nuestra fe, que es sobre todo la Santa Misa y la liturgia, el Santísimo Sacramento. Bien. Dicho eso, vamos a la excomunión en general. Bien, 2 cánones para saber. Canon 1323, Canon 1324. Tengo una tablita que es así, es personal mía, tiene derechos de autor. Si alguien la cita, tiene que poner la fuente. Bien, esta tablita resume 2 cánones que son un poquito simétricos. El primer canon es el 1323, que habla de la
es exención de la pena, es decir, borra toda la pena, no es pasible de ningún castigo la persona que cumpla determinadas condiciones. Y el canon 1324 dice, hay que atenuar la pena, no se puede poner una pena automática. Automáticamente caen las penas automáticas, valga la redundancia, y si hay una sentencia, hay que atenuar la pena. Entonces, vamos a ir viendo uno y otro con respecto a distintos puntos, que repito, son simétricos, para que vean un poquito la teoría de este asunto. Antes de empezar en los cánones, pequeña distinción, hay dos tipos de penas que se pueden imponer a alguien. Una pena por juicio, en donde la persona que va a recibir la pena tiene derecho a defenderse, a hablar, se dicta una sentencia. Eso se llaman penas ferende sententiae, de la palabra en latín de dar una sentencia, dictar una sentencia. Y hay, llamémosla sencillamente pena por juicio, que es más fácil. Y hay penas automáticas, que son como las trampas de osos. El oso pisó, se cerró. Nadie lo vio, no importa. Hicieron el acto, cayeron automáticamente en la pena. Por supuesto, cumpliendo las condiciones. Esas se llaman late sententiae o de sentencia oculta, precisamente porque puede ser, por ejemplo, para que tengan una idea, un pecado de, una herejía que la hago yo y prácticamente nadie la vio. Pero si yo caigo en una herejía sabiendo que es una herejía, pues yo quedo automáticamente excomulgado, cumpliendo otras condiciones y demás. Pero aunque nadie lo haya visto, aunque no haya habido un juez, aunque yo no haya tenido posibilidad de defenderme, automáticamente yo quedo excomulgado. Es una pena late sentencia. Bien, esos son los dos géneros de excomuniones que hay. Penas automáticas y penas por juicio. Bien, en este caso en particular nos van a interesar sobre todo las penas automáticas, porque a la fraternidad se le acusa de caer en una pena automática por consagrar obispos sin el permiso o sin el mandato del Papa. Bien, en el caso de que hubiera una circunstancia eximente que borre la pena, no hay ninguna posibilidad de castigar a la persona, ni por juicio, ni por sentencia. Vamos a ver después aquí una lista de circunstancias eximentes que da el mismo derecho canónico, pero lo que quiero señalar ahora es que si se cumple alguna de esas condiciones, no hay pena, no se puede poner pena, ni por juicio, ni automática, no hay. Y en el caso de que se dé una circunstancia atenuante, que es el otro canon, la otra columna, no hay pena automática, no se puede automáticamente, no cayó en la pena automática por tener una circunstancia atenuante, aunque atenúe solo 1 milímetro, no hay una pena late sentencia, y en caso de haber un juicio, está obligado el juez a atenuar la sentencia que estaba prefabricada para una pena automática. Eso ténganlo en cuenta, vamos a volver al final, pero es supremamente importante. Bien, dicen los dos cánones, el 1323 y el 1324, que una persona que actúa bajo miedo grave, aunque sea relativo, dice. Es decir, a mí me da miedo grave, porque por ejemplo yo le tengo fobia a las arañitas. Y veo una arañita así pequeña y salto. No le tengo, pero es un ejemplo, ¿no es cierto? No quiero perder mi publicidad, mi fama. Pero supongamos que le tuviera fobia a las arañitas. Y pues uno salta arriba de la mesa y empieza a gritar como una niña. Y bueno, pues actuó por miedo grave relativo, porque no es que fuera una cosa que objetivamente a la que hubiera que tenerle esa cantidad de miedo. Pero pues a esa persona le genera mucho miedo. Alguien que actuó por miedo grave, o actuó por necesidad, o actuó para evitar un perjuicio grave, están citados explícitamente en el canon, queda eximido de la pena, canon 1323.4, queda eximido de la pena si el acto no es intrínsecamente malo y si no redunda en daño de las almas. Un acto intrínsecamente malo es, por ejemplo,
¿Qué vamos a poner ahí, por ejemplo? De un acto intrínsecamente malo. Algo que vaya contra los mandamientos. Los mandamientos normalmente no tienen excepciones. No sé. Alguien que actuó por miedo grave, le apuntaron con una pistola y le dijeron, diga una herejía o tire incienso a los ídolos. Actúa por miedo grave y le tira incienso, sería un acto de culto, o supongamos que fuera una herejía. El acto es malo en sí, entonces merece una pena, aunque haya actuado por miedo grave. Pero si el acto no es malo en sí, algo intrínsecamente malo es algo que siempre es malo. Hay cosas que pueden volverse malas por las circunstancias, como por ejemplo, no sé, ¿cantar es malo o es bueno? Pues generalmente es bueno, pero si yo entro en la iglesia cantando algo que no tiene nada que ver, mientras todo el mundo está en silencio, pues estoy haciendo algo malo, evidentemente. No es algo para ponerlo en la hoguera, pero sí para colgarlo de los dedos de los pies boca abajo, hasta que se le quiten las ganas de cantar. Bueno, si el acto no es malo en sí y si no redunda en daño de las almas, la persona que actuó por miedo grave o actuó por necesidad o actuó para evitar un perjuicio grave está eximido de la pena, de cualquier pena, no solo de las lates sentencias, sino que en un juicio tiene una circunstancia eximente. Punto. No se la puede castigar. La deben declarar inocente y salir. Ya. Bien, en el caso de que el acto hubiera sido malo, le tiré incienso a los ídolos porque me apuntaron con una pistola y no tuve valor para morir mártir, no caigo automáticamente en una pena late sentencia, no caigo porque ya hay una circunstancia atenuante, una pistola, calibre 38, y en caso de que me lleven a juicio, el juez está obligado a disminuir la pena prevista, que supuestamente era la excomunión. O sea que tampoco el juez puede en juicio imponer la excomunión, si hay una circunstancia atenuante, por pequeñita que sea. Y eso, se los digo para que lo tengan en cuenta, lo tengo por aquí, Canon 18, las penas del Código de Derecho Canónico no se pueden, estoy interpretando, pero es exactamente como lo interpretan todos los autores, no se pueden ni aumentar. Acá dice suspensión, pero yo la voy a aumentar a excomunión, dice el juez. No se puede. El Código de Derecho Canónico, el juez está hecho para aplicar la ley, no está hecho para legislar, para inventarse leyes. Las penas, sobre todo las cosas que generan un dolor o una perturbación en el acusado, las penas no se pueden aumentar por decisión del juez, ni pueden extenderse por analogía. Porque no está explícitamente en la ley, pero es un caso análogo al que está allá. No. Si no está en la ley, no sirve la analogía. No se puede aplicar por analogía una pena semejante. Porque esto en realidad no fue sin el mandato pontificio, sino que fue contra el mandato pontificio. Entonces, por analogía, porque no está explícitamente ninguna pena contra el mandato pontificio, por analogía le impongo una pena no solo semejante, sino aumentada. ¿Por qué? Porque es más grave contra el mandato pontificio que sin el mandato pontificio. Lo siento, no está en el derecho canónico, pailas. Eso lo aprendí de ustedes. Que dice que tiene un fondo muy católico, ¿no? Porque pailas es como al infierno, al horno, a la fogata. Por eso lo citamos aquí. Bien. No se puede. Canon 18 del derecho canónico. Léanlo, repito, así lo interpretan todos los comentadores. Las cosas malas se deben aplicar e interpretar de modo restrictivo, o sea, estricto, no se puede ampliar, no se puede extender, no se puede hacer analogías. Y al revés, las cosas buenas sí se pueden interpretar por analogía, sí se pueden extender. De ahí viene, eso lo vamos a ver un poquito en la próxima clase, si Dios quiere, el derecho de necesidad. Porque las cosas buenas, los derechos,
sí se pueden entender por analogía y sí se pueden ampliar y está explícito en el Código de Derecho Canónico. Y da muchos casos semejantes que son los que nosotros extendemos, ampliamos y aplicamos por analogía. Bien, pero volvemos aquí. Entonces, si la persona actúa por miedo grave, por necesidad o por evitar un perjuicio, pero resulta que el acto que pone sí es malo. Resulta que el acto que pone daña las almas, como por ejemplo tirar incienso a los ídolos. Repito, no cae en una excomunión automática y en un juicio no se le puede poner la excomunión sino una pena menor. Bien, también entra, y lo cita explícitamente, el punto 5 del canon 1323 en su parágrafo 1, creo que solo tiene un parágrafo. La defensa personal, tanto a mi persona como a otra persona, que yo entro a defender a otra persona, la defensa personal exime totalmente de la pena si hay proporción entre el ataque y la defensa. ¿No es cierto? No sé, me vienen a atacar con una pistola y yo saco la pistola y aunque el otro no haya disparado, disparo y lo derribé. Y cuando vi que ya estaba fuera de combate, no lo maté porque pues, ya estaba fuera de combate, le pateé la pistola, hice lo necesario prudentemente para frenar ese ataque, solo para defenderme. Distinto es si viniera la persona con la pistola, yo le meto un par de tiros, lo dejo fuera de combate, cuando ya está fuera de combate agarro un hacha y entonces empiezo a descuartizarlo miembro a miembro porque ¿cómo le va a hacer eso a mi familia? No sabe con quién se metió. Y después lo tiro a los cerdos para que desaparezca. Evidentemente no hay moderación, no hay proporción entre la defensa y el ataque. Bien, no importa. Si la defensa es proporcionada, moderada, por supuesto, atendiendo las circunstancias, yo hice lo que necesité hacer para defenderme y ya no era una venganza, un deseo de odio, una desproporción absoluta, qué sé yo, me gritó y le puse una bomba atómica, no, pues tiene que ser una defensa, no una destrucción. Pues si es moderada, estoy totalmente eximido de la pena porque estoy hablando legítimamente en legítima defensa. Ahora, si fue inmoderada y me excedí, me quiso atacar y yo me recontraexcedí, aunque yo tengo culpa, es un atenuante, no caigo en una pena automática y en cuestión de un juicio me tienen que disminuir la pena prevista para esos casos cuando no haya atenuantes. Y por último, el Código de Derecho Canónico presupone de alguien que obra por error, que alguien que obra en conciencia, digamos así, creyendo que cae alguna de las circunstancias dichas en el punto 4, es decir, miedo grave, necesidad o evitar un perjuicio, no había realmente necesidad, no sé, el caso que poníamos la otra vez en la charla, viene un moreno, porque dicen así, ¿no? Viene un moreno en el semáforo, yo estoy parado con el carro o con la moto y el moreno mete la mano así en el pantalón y pues yo acelero y me paso todos los semáforos en rojo. El moreno puede tener una pistola o puede tener un celular. Yo no lo vi y no di tiempo a hacerlo. Me dio miedo y actué, crucé semáforos en rojo, me sacaron la fotomulta, me llega la fotomulta. Bien, si yo por error, inculpable, porque no hay tiempo de pensar, la actitud era sospechosa, estaba viniendo hacia mí, había como cositas como para tener miedo, y yo ante la duda actué de un modo proporcionado, me escapé, no es que lo atropellé al pobre moreno, sino que me escapé con el carro, pues entonces mi error es inculpable. Ya crucé 3 semáforos y lo veo que está hablando con la novia así, todo tranquilo. Bueno, paciencia. Y si mi error es culpable, porque yo soy un discriminador, yo no, jamás, soy un discriminador y realmente pues porque simplemente lo vi moreno, dije todos los morenos son malos, yo no le confío nada, yo acelero y paso, mi error es culpable, pero así todo me atenúa la pena. Si mi error fue inculpable porque la actitud era realmente sospechosa y yo aceleré y en realidad sacó un celular, o si el error es culpable porque yo hice un juicio temerario horrible, no había nada para dudar, pero a mí me dio miedo y dije por las dudas acelero y cruzo porque ¿quién sabe? Bueno, pues entonces en ninguno de los dos casos caigo en una pena automática,
En el primer caso, ni siquiera me pueden poner nada por sentencia porque el error fue inculpable, había indicios para sospechar. Y en el caso de que fuera un error culpable, la pena se atenúa, no cae uno en la automática y en una sentencia tiene que poner una pena menor. Espero que no haya sido muy complicado, pero apliquémoslo al caso de la fraternidad. La fraternidad San Pío X, tanto en el 88 como el día glorioso del 1 de julio del 2026, obra en conciencia prácticamente para todo lo que está dicho ahí. Porque los cánones dicen otras cosas, pero yo seleccioné las cosas que realmente se pueden interpretar y se pueden aplicar a esta situación, sino de un modo mucho más grave. La fraternidad obra en conciencia para evitar un perjuicio grave. ¿No les parece que no tener obispos y que se estén muriendo nuestros obispos? En un año se murieron 2 de los obispos que consagró Monseñor Lefebvre y que los otros ya estén medio agotados, con el crecimiento de la fraternidad, que ahora tengan prácticamente 70 años cada uno en promedio. ¿No les parece que tenemos miedo de que se nos vayan y que eso nos ocasionaría un perjuicio supremamente grave? Piensen ustedes, son un seminarista. Se metieron hace 6 años en un seminario. Dejaron todo, su familia, su casa. ¿Qué habrá, Señor, para nosotros? Excomunión y cisma. Nada, o sea, ¿qué va a pasar con toda esa gente que depende de eso? ¿Qué va a pasar con la gente que está esperando más sacerdotes para el crecimiento de la fraternidad? ¿Qué va a pasar con la gente que huye y se refugia en nosotros y confía en nosotros para los sacramentos? ¿Qué va a pasar? Todo eso no es un perjuicio grave y no es un perjuicio simplemente subjetivo, es un perjuicio objetivo. Las almas se benefician actualmente, realmente de la fraternidad, más de 1 millón de almas. ¿Y cuántas otras están esperando beneficiarse en el futuro? Ay, no, ya tenemos obispo. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto más? De hecho, es un tema que se viene planteando hace mucho tiempo en la fraternidad. ¿Hasta cuándo podemos aguantar o podíamos aguantar la necesidad sin que eso realmente terminara generando un perjuicio grave? Se determinó que mientras quedaran 2 obispos activos. Bueno, ya, lo único que quedan son 2 obispos, o que quedaban, eran 2 obispos activos. Bien, con toda paciencia se procedió del modo correcto a intentar consagrar obispos. A pedirlo, aunque no se esperaba mucho, se deseaba mucho, pero no se esperaba mucho. A pedirlo, a esperar, a intentar, a hablar, cuando se vio que la necesidad seguía siendo y que no había ninguna intención de Roma de parte de escuchar, de comprender o de acoger, bueno, pues se procede. Pero se obra por evitar un perjuicio grave. Se obra por necesidad. Se obra también por un miedo grave. Imaginen que se nos muere un obispo ahora. El Código de Derecho Canónico no pide normalmente un obispo para consagrar obispos. Pide normalmente que haya un obispo y 2 asistentes. Ya tenemos solo un asistente, co-consagrante. Estuvo Monseñor Galarreta como obispo consagrador y solo un consagrante. Ya estamos en una situación dentro del mismo código explícitamente considerada como, bueno, si es urgente, no hay otra posibilidad que sea solo uno. Y si fuera muchísimo más urgente, que sea solo un obispo con 2 sacerdotes que le acompañen y le asistan, porque es una ceremonia importantísima. De la validez de la consagración episcopal dependen todos los demás sacramentos de la Iglesia. Bien, entonces para asegurar la validez se pide que haya 2 co-consagrantes que repiten, hacen todas las palabras, todos los gestos con la intención de consagrar de tal manera que si alguno falla el otro lo hace. Que no haya huecos, que no haya fallas. Bueno, pues nosotros aguantamos hasta 2 y pues ya hasta ahí llegamos. Bien, obra por necesidad, repito, de la congregación, de los seminaristas, de los sacerdotes. Obra por necesidad de la cantidad de almas que cada vez van mirando más a la fraternidad como la futura esperanza. Porque es una realidad. El que tiene los obispos es el que genera la esperanza en el tiempo. La congregación que no tiene obispos está siempre al miedo de que se la quieran comer o no, de que le quieran ordenar o no. Y en ese miedo, más allá, ¡ay, qué falta de confianza! No es una cuestión de falta de confianza. Ese miedo hace que uno haga cosas o disminuya cosas en la fe que no tendría que hacerlas. El miedo de que me tengo que llevar muy bien con mi obispo hace que yo no me anime a decir cosas que tal vez diría, o que no haga cosas que tal vez haría, o que corte apostolado que debería hacer, pero me van a mirar mal si yo hago tal cosa. Todo eso
Todo eso no genera una necesidad. No es para evitar un perjuicio, claro. Nosotros teniendo los obispos estamos evitando un perjuicio enorme. Estamos atendiendo una necesidad no solo de hoy, sino de mañana y pasado. Estamos obrando en legítima defensa, eso también vale la pena decirlo. Porque todo este problema se resume a que hay una persecución a la fe tradicional. Se trata de eso. Hay una persecución a la fe tradicional que se quiere borrar del mapa. Y Roma, conscientemente, el Papa, los obispos y los cardenales, en su inmensa mayoría, abrumadora mayoría, trabajan conscientemente por la destrucción de esa fe. Favorecen todo lo que destruye esa fe y atacan todo lo que quiere mantener esa fe. Es así de simple. Es así de simple. El que lo ve, que lo quiera ver, y el que no lo vea. Pero fíjense, nos están poniendo un grito en las nubes porque consagramos 4 obispos perfectamente formados, lo mejor que pudimos conseguir de nuestra fraternidad. Y cada rato están consagrando obispos de cualquier manera, obispos que aceptan la bendición del arco iris, que aceptan la posibilidad de la consagración o la ordenación sacerdotal de mujeres, de diáconos, lo están publicando en sus blogs. No es, ay no, eso es un abuso por fuera y eso no te permite a ti abusar. No es una cuestión de que porque otros hacen mal yo también lo hago, no. Es una cuestión de entender que la autoridad favorece el mal y persigue el bien, favorece la herejía modernista y persigue la fe de siempre. Es eso. Y si yo obedezco, cuanto más obedezca a esos actos malos, pues más voy a perder la fe. Es lo que se está viendo. Es lo que se está viendo. Díganme, ¿qué cardenal de la Iglesia Católica habla de que dar la comunión en la mano es un pecado? ¡Ay! El gran tradicionalista cardenal Burke, si me está viendo le mando un saludo, el gran tradicionalista cardenal Burke da la comunión en la mano desde hace 6 años, 8 años, 10 años, toda la vida. Están los videos en internet, búsquenlos. Ay, no, pero son gente buena, claro, y los sacerdotes que se apañan ahora, que son apadrinados por el cardenal Burke, ahora, aunque antes lo decían, ahora no pueden decir que la comunión en la mano es un sacrilegio, un pecado en sí mismo, sino que simplemente favorece el sacrilegio, favorece. Por favor, fue tu combate de toda la vida desde hace 30 años y ahora, porque te apadrina una autoridad que da la comunión en la mano y no puedes escupir para arriba, porque te quedas sin nada, por la obediencia, por ese conflicto entre fe y obediencia, eligiste obediencia, disminuiste fe. Y se ve la decadencia, la decadencia a lo largo de los años. ¿Por qué? Por no entender el problema de que la autoridad persigue conscientemente la fe. Padre, eso no puede pasar. Si el Papa es infalible, si el Papa es maestro de la verdad, no es posible. ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿A quién invocamos en la oración al principio? San Roberto Bellarmino. Así como es permitido resistir a un papa que ataca el cuerpo, está permitido resistir a un papa que ataca las almas o perturba el orden público. Y mucho más, dice San Roberto Bellarmino, si destruye la iglesia, está bien resistirlo desobedeciendo sus órdenes e impidiendo su voluntad. Cuando es manifiesto que las órdenes de cualquier superior van contra el bien común, toda autoridad está dada para buscar un bien más grande, un bien común. La autoridad del Papa está dada para buscar el bien común de la Iglesia, que es la salvación de las almas. Pero cuando es manifiesto que sus órdenes van contra el bien común y la salvación de las almas, que no se necesitan grandes estudios teológicos, Si me mandan bendecir parejas homosexuales, yo debo resistir. Y no solo debo resistir, debo tratar de hacer que los demás resistan. Debo tratar de corregir públicamente al Papa. De hecho lo dice Santo Tomás. Ay no, siempre nombran ese episodio de San Pablo corrigiendo a San Pedro, pero lo aplican mal. Bueno, resulta que Santo Tomás lo aplica mal también. Porque cuando Santo Tomás comenta en la Epístola a los Gálatas, el episodio de Antioquía en que San Pablo corrige a San Pedro, dice:
Si la fe está en peligro, los superiores deben ser reprendidos por los inferiores, incluso en público. Así, San Pablo, que era sumiso a Pedro, o sea, reconocía la autoridad de Pedro, lo reprendió en razón del peligro próximo de escándalo tocante a la fe. No, que en realidad lo reprendió por una cuestión pastoral, era un peligro próximo tocante a la fe. Si hubiera sido algo que no tocaba la fe, San Pablo hubiera obrado mal, porque no se puede corregir a un superior simplemente por una cuestión prudencial. Entonces, no digan bobadas. Vayan y lean el comentario de Santo Tomás a la epístola de los Gálatas cuando habla del episodio de Antioquía. Cefas había obrado mal y por eso yo lo reprendí, etc. Bien, bueno, no es lo que dice la fraternidad, es que la fraternidad repite lo que han dicho todos los santos y todos los teólogos. O sea, San Roberto Belarmino, perdón, pero pónganse en contexto, era un jesuita. A los jesuitas los expulsaron de todos los países por papistas. San Roberto Belarmino era un fiel defensor de la infalibilidad papal antes de que fuera proclamada. San Roberto Belarmino escribe un tratado brutal de Romano Pontífice, y cuando trata el caso de que el Papa puede obrar para destruir la Iglesia, ni se escandaliza de que alguien diga eso, y al contrario dice, se lo puede resistir y punto. ¿Por qué? Porque puede ocurrir. El Papa solo es infalible cuando habla como maestro de toda la Iglesia, afirmando que es una verdad que debe ser creída para salvarse. Cuando no habla así, no es infalible. Y es infalible proclamando verdades, no es infalible en sus medidas disciplinares. Cuando me manda a hacer una cosa u otra en su gobierno. Dios nunca le dio una asistencia infalible al gobierno del Papa. No, al magisterio, a la capacidad de enseñar como maestro la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La que él se inventa? No. Concilio Vaticano I, el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para proclamar nuevas verdades, sino para transmitir fielmente el depósito de la fe. La verdad que tienen que dar es la verdad de Cristo, la verdad que no cambia, porque Cristo es la verdad, pero es el mismo ayer, hoy y siempre. Si ve un papa que está cambiando la verdad, que está cambiando el evangelio, que lo publica abiertamente, que premia al que niega la verdad, que combate al que trata de mantenerla, se lo debe resistir públicamente. Se debe hacer todo lo que se pueda para combatir ese error, apagar ese fuego. ¿En qué cabeza cabe que uno pueda hacer otra cosa? Bien, pero volvamos al derecho canónico. De esto sale lo siguiente, que si el acto de consagrar obispos fuera malo en sí mismo, o no lo fuera, porque estamos usurpando una potestad papal, jurisdicción, pero es una bobada, porque una cosa es hablar de la jurisdicción y otra cosa es hablar de la transmisión del sacerdocio. Santo Tomás explica que en la ordenación episcopal o la consagración episcopal, el obispo transmite el sacramento y el Papa, a través del mandato, da la jurisdicción. Nosotros solo transmitimos el sacramento, jamás intentamos dar jurisdicción. Dar jurisdicción es la usurpación del poder papal, es el acto que tiende a ser cismático, lo vamos a ver después. Pero supongamos, dejemos todo eso de lado, que fuera un acto intrínsecamente malo, pero si obramos por miedo grave, necesidad o evitar un perjuicio y el acto era malo, se atenúa la pena y no se cae en una pena late sentencia. Lo siento, pero no estamos excomulgados. Si el acto era equivocado, porque no había realmente necesidad, el miedo grave fue una equivocación, o era verdad, no importa, no estamos excomulgados. Porque si teníamos error, inculpable o culpable, de ninguna de las dos maneras caemos en una pena automática. Y en caso de caer en otra pena necesitaríamos un juicio, que no hubo. En un juicio hay derecho a defensa, y después de la defensa, y de escuchar al acusador y al defensor, se dicta una sentencia. Si no, es una injusticia, no se puede dictar una sentencia sin escuchar la defensa. Ni hubo juicio, ni hubo sentencia, ni hubo defensa. Se nos acusa de una pena automática en la cual no podemos caer porque, en todo caso, teníamos un error o inculpable o culpable, no importa. Y si hubiera habido mala voluntad, estamos haciéndonos los bobos, pero más o menos hay un acto de necesidad, pero lo estamos exagerando, más o menos nos atacan, pero somos recontra inmoderados en la defensa porque podríamos haber consagrado a un obispo y en realidad consagramos 4. Bueno, pues
si fuera moderado o moderada, si el acto hay mala voluntad o no, no importa, porque según el Código de Derecho Canónico que hay que interpretar en sentido estricto, no hay excomunión. Punto. Usted no puede, como juez, legislar algo distinto. El que legisla es el legislador, no el juez. Bien, además, por si eso fuera poco, la fraternidad presenta un recurso de apelación, que según el canon 1353 del Código de Derecho Canónico, el recurso de apelación tiene efectos suspensivos. ¿Por qué? Porque en una apela nate sentencie, primero que hay mucha angustia y mucha incertidumbre. ¿Será que caí? ¿Será que no caí? Porque la certeza, cualquier atenuante ya hace que uno no caiga. Y eso oculta, y uno tiene que consultar a la autoridad, y la autoridad le va a preguntar, a ver, hizo esto, hizo lo otro, tal cosa. Hay muchas cosas que incluso la autoridad, sobre todo viendo desde Roma hasta Suiza, que hay mucha distancia, y a cada uno de ustedes en particular, porque cada caso de ustedes en particular y mío es distinto. Puede tener uno más ignorancia, más culpa, menos culpa, más error, menos error, más necesidad, menos necesidad. Porque uno de ustedes puede estar pensando, mi hija tiene 3 años y cuando crezca no voy a tener quien la confirme, entonces mi necesidad es mi hija de 3 años, que quiero que se confirme, y el otro puede ser un seminarista que yo quiero que me ordene o no me ordene, entonces necesito obispo. Cada uno tiene una necesidad distinta, un miedo grave distinto. Cada uno debe ser estudiado por aparte, si cayó o no cayó en una pena late sentencia. Desde allá puedan declarar en general, pero es una injusticia. Y segundo, más allá de eso, el Código de Derecho Canónico siempre me da derecho a la defensa. Es decir, manifestar a las autoridades, incluso en las penas automáticas, mis atenuantes o mis eximentes, mis circunstancias que cambian el juicio sobre mi caso. Y el Código de Derecho Canónico prevé que cuando uno manifiesta esas cosas, con su forma particular y demás, cuando uno hace una apelación o hace, tiene otro nombre técnico que no importa, automáticamente, hasta sentencia, es decir, después de juicio con derecho a defensa, queda suspendido la pena, cualquier tipo de pena, sea que haya sido por sentencia, o sea, ya me hicieron un juicio, me condenaron, me pusieron el decreto, yo apelo, me tienen que volver a juzgar, o sea que fue una automática y yo apelo, tienen que estudiar mi caso y darme derecho a defensa. Es así de simple. Queda suspendido todo lo que puede haber tenido de pena. Bueno, estamos en ese caso. Así que tranquilos que todavía no están excomulgados. Por ahora. Bien, normalmente, solo para que lo tengan en cuenta, se hizo esa apelación. Probablemente Roma nunca responda a esa apelación. Se hizo en su momento cuando se hizo la supresión de la fraternidad. La fraternidad fue suprimida por no sé cuánto. Monseñor Lefebvre presentó un recurso de apelación. Nunca jamás lo respondieron, así que les cuento que tiene efectos suspensivos, la fraternidad sigue existiendo canónicamente. Lo siento, el derecho canónico es derecho canónico, no pueden salteárselo. Bien, entonces, dicho de otra manera, hablando en general, es imposible que hayamos caído en una excomunión, en nuestro caso particular de Fraternidad San Pío X, y como abogados defensores tenemos 7 millones de casos distintos que podríamos proponer, sea para evitar un juicio, sea para legítima defensa, sea para necesidad, sea para miedo grave, sea simplemente por error, sea con culpa, sea sin culpa. Podríamos plantear 17 millones de defensas y en todas ganamos. Además de que tenemos la apelación, que esa no necesita ningún estudio. Se presentó la apelación, listo, efectos suspensivos hasta que se determine la sentencia. Bien, vayamos al caso concreto, en particular. Si no recuerdo mal, el 2 de julio, es decir, el día siguiente, sí fue el 2 de julio, porque estábamos en las misas pontificales, estábamos hablando con el padre Palerani, que tuvimos esa gracia ahí, justo en la estatua de San Pío X, y viene el padre superior del seminario, lo estoy saludando y me dice, ¿sabe que ya estamos excomulgados? Sí, el cardenal Fernández sacó un documento, entonces había sacado el decreto de excomunión, la nota explicativa y las normas para volver a la fraternidad. En fin, vamos a comentar un poquito eso. El decreto explicativo, el decreto de excomunión. La nota explicativa es el de abajo. El decreto de excomunión. Bien, primer punto, es una declaración, no es una sentencia. Una sentencia es lo que ocurre después de un juicio y defensa. ¿No es cierto? Una declaración, es decir, darle publicidad a una pena escondida. La pena late sentencia, la pena automática late sentencia, es de sentencia oculta, por la declaración se vuelve pública.
La publicité y por lo tanto debe ser mantenida en el fuero externo, no me pueden dar la comunión, si me acerco a comulgar me la tiene que rechazar el sacerdote, supuestamente sí. Eso es lo que pasaría en el caso de que la declaración fuera realmente lo que es. Pero que hay algo que muy importante a tener en cuenta, que es derecho canónico, es que una declaración no produce la excomunión, solo le puede dar publicidad. Y eso depende de qué tan buen ojo tenga el que la publicitó o no la publicitó. Porque si se equivoca, es una difamación. Y punto. No produce, no, lo declararon, entonces aunque no hubiera, ahora hay. No, una declaración simplemente declara, simplemente publicita, simplemente en el caso de estar equivocado, como en este, porque no tiene en cuenta ninguna situación, ni atenuante, ni eximente, ni nada, en este caso simplemente difama. Y es por eso, sobre todo, que se presenta la apelación, para evitar esa difamación, no porque creamos para nada en las excomuniones. Porque, ya le digo, tenemos 500 cosas, una excomunión que supuestamente es automática, y el mismo Código de Derecho Canónico me dice que cualquier atenuante ya no cae, vaya si tenemos atenuante en la bendita crisis de la Iglesia, y en la persecución de que somos realmente objeto. Bien, pero lo que quiero decir es que la declaración, si no había excomunión, no la produce, no la puede producir, no tiene esa capacidad. No es una sentencia después de un juicio en el que hubo defensa. ¿Sí? La pena late sentencia, que es lo que decíamos antes, me faltó poner acá el canon, se los debo, pero la pena late sentencia requiere plena imputabilidad. Por ejemplo, no se hace ninguna aclaración de que un menor de 16 años no puede caer jamás en una pena late sentencia. Está explícito en el Código de Derecho Canónico. Así que los que tengan menos de 16 años no están excomulgados. Lo siento. Bueno, plena imputabilidad significa también que tiene que haber sí o sí un pecado mortal. No solo porque la materia es grave, sino porque hay plena conciencia, hay pleno consentimiento. Jamás puede haber una pena si no hay una culpa. Y la culpa tiene que ser mortal. Eso es muy importante, porque que yo sepa, si usted le pregunta a cualquier feligrés que fue a Con, le pregunto, ¿usted cree que cometió un pecado mortal? A lo sumo creen que los quisieron excomulgar. Y alguno, quizás uno entre 1000 diga, estoy excomulgado, no sé por qué, es que injusto, si yo no hice nada malo. Si usted creyó que no hacía nada malo, es imposible caer en una pena late sentencia. Además de que no es malo, pero en fin. ¿Por qué? Porque hace falta pecado mortal. Bueno. En fin, cualquier cosita que no sea pleno, pleno significa la barrita al tope, ya no hay excomunión late sentencia. Bien, repito, el decreto no considera absolutamente para nada ninguna circunstancia eximente, ninguna circunstancia atenuante, por lo cual es una injusticia total. Y como solo está declarando algo que no puede producir, porque no puede excomulgar un decreto, pues se está equivocando de cabo a rabo, está haciendo una difamación pública. Bien. Lo que les decía también del Código de Derecho Canónico, las penas del derecho canónico deben interpretarse estrictamente. Odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda. Es un dicho que se repite cuando uno está estudiando 17 millones de veces, porque es uno de los principios generales del Código de Derecho Canónico. Las cosas odiosas, las cosas que generan una pena, deben ser interpretadas en los casos estrictos, no se pueden ampliar, no se pueden extender por analogía a otros casos. Punto. Eso es lo que están haciendo aquí. Bien. Han aumentado las penas que considera el derecho canónico porque dijeron, en este caso no hay que tenerle en cuenta ninguna situación eximente, ninguna situación atenuante, todos excomulgados. Bien. El decreto, para colmo, solo declara la excomunión de los obispos, pero no declara la excomunión de los sacerdotes y los fieles. Porque declarar es hablar de una excomunión late sentencia del pasado que yo la declaro como ocurrida. Le doy publicidad de ocurrida para que todo el mundo se entere. Pero para hacer eso yo tengo que hablar del pasado afirmando. El documento habla en condicional. Si los fieles hicieran tal cosa, condición y futuro caerían en tal cosa. Oiga, pues eso se lo puedo decir también a usted. Oiga, si usted dice una herejía, usted caería también en excomunión. Si usted le tira incienso a los ídolos, caería. ¿Estoy declarando algo? No, estoy dando un caso hipotético. No funciona. Para hacer una declaración de derecho canónico,
para hacer una declaración, tiene que ser en pasado afirmando, esto ocurrió. Y eso solo lo hace, en el caso de los obispos, lo hace injustamente porque no considera ninguna de las situaciones atenuantes, se equivoca y difama. Pero bueno, en el punto de los sacerdotes y los fieles, ni siquiera lo hace. Y lo que es más gracioso, ridículo, es que esta gente, que son supuestamente los profesionales en el derecho canónico, cometan un error tan bestial que en la nota explicativa van a contradecir lo que dice el decreto. Empecemos por definir lo que es una nota explicativa. Una nota explicativa es una nota que explica. Esa definición estuvo bien. Debería ser una nota que explica. Por definición, no es un decreto, no tiene autoridad de decreto, no puede decretar, no es una sentencia, muchísimo menos, porque el decreto es declaratorio, la sentencia sería después de un juicio y defensa, pero ni siquiera es un decreto, explica el decreto. Tiene que dejar más claro lo que dice el decreto, pero no lo puede cambiar, ni lo puede aumentar, decretando otras cosas o sentenciando otras cosas. Bueno, eso es lo que hace nuestra nota explicativa. Da una sentencia de excomunión para los sacerdotes y los fieles. No la puede dar, sencillamente no tiene autoridad para eso. Y da una sentencia de excomunión sin haber hecho ningún tipo de juicio. Los sacerdotes, todos, estamos excomulgados, y los fieles que adhieran formalmente a la fraternidad sacerdotal San Pío X. Cuando uno se pregunta, no explican en ningún lado qué significa adherir formalmente a la fraternidad sacerdotal San Pío X, o adherir formalmente a qué error, o a qué herejía, o a qué cosa. No está explicado. Entonces tampoco sabemos realmente qué es lo que nos quiere explicar, porque para explicar es muy malo. Decreta con mucha fuerza, pero explica muy mal. O sea, es realmente de brutos. O sea, porque uno le puede pasar en el primer borrador que le falte eso, pero cuando se relee, y tuvieron 6 meses para preparar, porque les aseguro que esto lo están preparando desde allá lejos y hace tiempo, hasta con ChatGPT le sale mejor. O sea, es que le dicen, tenme en cuenta los cánones, le sale mejor. Bien, no solo eso, sino que, o sea, es una sentencia de excomunión que no vale nada, porque está en una nota explicativa, bien. Y además, esa nota explicativa se da tanta autoridad que abroga documentos papales. O sea, porque ya la confesión y los matrimonios son inválidos con la fraternidad. Oiga, qué grande. O sea, usted tiene don Cardenal Fernández, que es el único que firma en la parte de abajo del documento, usted tiene más autoridad que el Papa, pero eso es básico de derecho canónico. O sea, los documentos para ser eliminados, abrogados o suspendidos por otro documento con el cual no es compatible, que es la obrogación, tienen que ser hechos por una autoridad igual o superior. Cuando un documento que da un privilegio tiene la firma del Papa, para poder abrogarlo u obrogarlo, hace falta un documento con la firma del Papa. Por lo menos, don Cardenal Fernández hubiera ensayado falsificar la firma del Papa. Yo le ayudaba, pero no. Oiga, ¿cómo ha crecido el Cardenal Fernández? ¿Cómo ha crecido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que está más alto que el Santo Oficio de antaño, que prende fuego a todos, pero sin avisarle al Papa? ¡Wow! Porque el Papa Francisco, primero en el año 2015, creo que lo dio, no me acuerdo si fue verbalmente, el permiso para confesar, y después finalmente con el documento Misericordia et Misera, porque lo dio primero por el año de la misericordia, y después con este documento finalizando el año de la misericordia, creo que fue en noviembre de 2016, lo extendió a perpetuidad para, todos los sacerdotes del mundo entero, incluidos también los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, explícitamente nombrados para tener el privilegio de confesar, levantar la pena de excomunión, no solo válida, sino también lícitamente. Documento personal del Papa con la firma del Papa. Cardenal Fernández dijo, yo te lo saco. Bueno, y los matrimonios es un documento de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, que en paz descanse, con la firma del Papa Francisco, o sea que sigue siendo un documento papal. El que nos daba el permiso para escuchar los matrimonios, para celebrar los matrimonios, pedir las delegaciones de tal manera o de tal otra. Es un documento papal. Y él se levanta y lo quita.
¿Qué es lo que huelo acá? Y hago un juicio temerario, pero lo comparto con gente que me entiende. Yo creo sinceramente que esto se lo mostró el Papa y esto no. Esto se lo mostró y dijo, esto me lo acepta. Y esto de acá, esto lo mando yo. Total, la gente no entiende nada y ve un documento y dice Congregación para la Doctrina de la Fe. Y con eso me desquito, porque realmente es visceral, nuestro querido amigo contra nosotros, contra la fe tradicional. Es algo pasional, no es algo tan racional que digamos, ¿no es cierto? La conclusión de esto, que nos declara supuestamente excomulgados a todos, porque ahí empieza a hacer una distinción, tercera orden, fiel que viene habitualmente pero comparte las posturas doctrinales de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pero eso no fue por una desobediencia de consagrar obispos. ¿De qué posturas doctrinales me está hablando? No, tienen que hacer una profesión de fe, pero ¿en qué momento dijimos una herejía? Tiene que hacer una adhesión al Papa, donde diga que usted nunca lo va a criticar públicamente, y si se equivoca no lo puede hacer, como San Pablo a San Pedro, que los fieles, no es que pueden. Dice, si la fe está en peligro, los superiores deben ser reprendidos por los inferiores, incluso en público. O sea, los inferiores tienen el deber de corregir públicamente. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación de las almas. ¿Qué te alcanza la fe? La vida eterna, dice el rito del bautismo. Entonces, deben. Pero en la fórmula de adhesión tenemos que hacer un juramento de que nunca vamos a criticar, juramento no, una especie de adhesión, de promesa, de que nunca vamos a criticar al Papa o al magisterio posterior del Concilio Vaticano II o del Concilio Vaticano II. Tenemos que manifestar además nuestra adhesión a todo el Concilio Vaticano II y al magisterio posterior y a la misa nueva. Tenemos que aceptar también la validez de todos los sacramentos, cuando uno tiene duda de un montón de sacramentos. La extremunción, la confirmación, etcétera, pues en determinadas circunstancias son dudosos. No tiene que aceptarlos de plano. Bueno, pues la duda la tengo. ¿Qué vamos a hacer? Y es teológica. Bien, pero tiene que hacerlo y tiene que interpretar la continuidad entre la tradición y lo que tenemos ahora a la luz del magisterio de hoy. El magisterio le va a explicar esa continuidad. ¿Pero qué continuidad? Si ellos mismos hablan de ruptura. Ellos mismos te están diciendo que lo de antes ya no va. Están persiguiendo, lo esconden abajo de la alfombra como basura. Como hacen los niños cuando barren y que no quieren juntar, abajo de la alfombra. Pues así, eso es la tradición custodes. Esconder la basura abajo de la alfombra. La misa no se puede celebrar en una iglesia parroquial. No se puede celebrar por un sacerdote que nunca la haya celebrado. Tiene que pedirle permiso al Papa si la quiere celebrar. Y tiene que ser para fieles que ya estuvieran apegados al rito antiguo. Tiene que ser en un horario que no perturbe. Él está escondiendo la basura abajo de la alfombra. Eso está haciendo. Bueno, en fin. Y nos trata también más duros que los cismáticos, porque resulta que los ortodoxos nunca les han dicho que los matrimonios son inválidos. Los ortodoxos se casan válidamente, sin ningún problema, pero nosotros somos completamente inválidos. El canon 844, bueno que se lo acuerden, parágrafo 2, creo que es el 2 y no es el 4, en fin. Canon 844, algún día me lo voy a aprender. Cuando haga la versión 3.0 de esta respuesta definitiva, entonces me voy a aprender que el canon 844, ¿cuál es el parágrafo? En el que da permiso, que eso nosotros no lo aceptamos, porque está reformado por el ecumenismo. Antiguamente esto era un pecado. Compartir con un cismático en actos litúrgicos era un pecado mortal que llevaba sospecha de herejía y que podría ser castigado en un sacerdote, por ejemplo, con la suspensión a divinis, incluso en algunos casos con la excomunión, participar en un rito sagrado de alguien que no perteneciera a la Iglesia Católica, entre ellos los cismáticos ortodoxos. Esto lo agregaron para tratar muy suave a los cismáticos de todo tipo, pero en particular a los ortodoxos. Que si alguien tiene un impedimento físico o moral, y está explícito, impedimento moral. ¿Qué es un impedimento moral? No sé, me llevo mal con el cura de la parroquia. Impedimento físico o moral para recibir los sacramentos de la Iglesia Católica, puede válida y lícitamente, o sea, sin ningún tipo de pecado, acudir a buscar la confesión, la comunión y la extremunción de un ministro cismático. Nosotros no lo aceptamos porque es parte de todo este ecumenismo que está destruyendo la iglesia, pero ellos sí lo aceptan. Y ellos a los cismáticos los tratan así de bien. ¿Y nosotros qué somos peores que los cismáticos?
O sea, somos peores que los herejes porque tenemos que hacer una profesión de fe. Mientras que a la anglicana, a la Sarah Mullally, le dice que estamos predicando juntos a Cristo. Sarah Mullally le dice que estamos sobre la misma piedra angular, que es Cristo Jesús. Y entonces que el Espíritu Santo la apoye en su ministerio. A los herejes, que encima no son nada, porque es una mujer disfrazada, pero a nosotros tiene que ser una profesión de fe. Pero, oiga, la profesión de fe no se la pide ni a los católicos, no se la pide ni a los obispos que están consagrando hoy en día. Oiga, si está consagrando un obispo, dígale, creo en los 10 mandamientos, ya sería una profesión de fe brutal. O sea, creo en los 10 mandamientos, creo que la fornicación es un pecado, creo que el adulterio es un pecado, creo que el que come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo se come y bebe su propia condenación. Oiga, qué profesión de fe tan dura. ¿Cuántos obispos del mundo son capaces de firmar esa profesión de fe? Y entonces, ¿por qué son más duros con nosotros que con los herejes y con los cismáticos? Hay algo visceral, es que hay dos religiones distintas. Está la religión modernista y está la religión católica, que conviven adentro de la misma iglesia de Cristo, la misma iglesia que tiene las promesas de indefectibilidad, sí, pero puede enfermarse sin morir, enfermarse hasta tal punto que casi no le queda un aliento de vida. Eso es lo que estamos viendo y todavía falta más, Prepárense, vamos a ver mujeres sacerdotes, vamos a ver ese tipo de cosas, lo vamos a ver. Todos los obispos que han sido nombrados últimamente coinciden en ese pequeño punto. El hecho de darle tanta publicidad a esta anglicana que va vestido de sacerdote coincide en ese punto, en esa intención de llevar hacia eso. Van a abolir el celibato sacerdotal, van a terminar ordenando a mujeres, van hacia allá, porque desde que socavaron el fundamento, que es que el sacramento imprime un carácter tal cual y funciona solamente como Cristo lo hizo. Y el sacerdote tiene un poder que no tiene nadie de consagrar el cuerpo de Cristo. Y solo Él lo puede hacer y solo Él es mediador entre Dios y los hombres. Eso lo abolieron. ¿El sacerdote qué es ahora? Es el presidente de la asamblea. Tiene un ministerio. Tiene un ministerio que se puede compartir a todo el mundo. Porque todo el mundo puede dar la comunión, todo el mundo puede predicar el sermón si hace falta, hacer las lecturas, pueden llevar la comunión a los enfermos. ¿Qué es lo que tiene el sacerdote que no puede hacer nadie? Cuéntenme, ¿qué es lo que tiene el sacerdote que no puede hacer nadie según este modernismo que hay? Nada, ya nos acostumbraron a que todo lo puede hacer un laico y todo lo puede hacer una mujer. Y generalmente, como son más responsables, hasta lo hacen mejor las mujeres que el sacerdote. Son más cuidadosas para repartir la comunión o visitar a los enfermos que el mismo sacerdote. Entonces, ¿qué? ¿Y qué vamos a llegar? Vamos a llegar a que ese ministerio, de una vez por todas, se lo vamos a dar oficialmente a una mujer. Uno de los obispos que fue consagrado, no nuestro, sino modernista, hace, creo que 1 semana, 2 semanas, publicó hace 2-3 días en su blog oficial que hay que trabajar para tener una mujer papa. Lo pueden buscar. No me acuerdo el nombre del obispo porque son estos obispos de otros países que nosotros de habla hispana nos cuesta pronunciar. Pero, en fin, pero es así. Y él no está excomulgado. Él está en plena comunión. Plena comunión, perdón, pero con el estiércol. Eso es lo que tiene. Plena comunión con toda esta herejía que lo único que hace es ofender a nuestro Señor. Se están comiendo todo, eso es lo que estoy queriendo decir. Plena comunión. Bueno. Bien, vayamos a la acusación de cisma. No, porque consagrar obispos no solo es un acto que es malo en sí mismo, sino que es un acto per se cismático, porque el Papa tiene la plenitud de la jurisdicción y por lo tanto cualquiera que usurpa el poder papal entonces está cayendo en cisma y está estableciendo una jerarquía paralela, y eso, aunque lo niegan de palabra, por obra lo están haciendo. Y tantas otras objeciones que van diciendo, por partes. Bien, primero, hay un montón de desobediencias que no generan cisma. El cisma, es cierto, es un tipo de desobediencia, pero no cualquier desobediencia genera cisma. Porque si usted no cumple un mandamiento, está desobedeciendo, y bueno, está desobedeciendo a Dios, que es un poco más que el Papa. Pero si usted desobedece, por ejemplo, comer carne los viernes, eso se lo inventó el Papa, está en el derecho canónico, y usted tiene que cumplirlo por obediencia al Papa. Si usted desobedece eso, usted cometerá un pecado, pero nadie lo va a acusar de cismático. Entonces, empecemos por esa distinción. Hay un género enorme que es desobediencias
Y hay un conjunto pequeño adentro de las desobediencias que se llama cisma. Bien, ¿qué tipo de desobediencia produce un cisma? El cardenal Cayetano, que es el comentador ineludible cuando uno trata de hablar de Santo Tomás, es el gran comentador de Santo Tomás, el gran explicador de Santo Tomás. Tomás de Vío era el nombre también de la orden de predicadores dominico. Tomás de Vío se lo conoce mucho más como el Cayetano, por la ciudad de donde era originario. Distingue, que es lo propio de la verdad, distinguir. Lo propio de los modernistas es confundir metiendo todo en la misma bolsa. Distingue, una cosa es desobedecer, hay 3 motivos distintos para desobedecer. Los 2 primeros no tienen nada de cismático, pueden ser desobediencias o puede ser, digamos, lo que debería ser. Y el último siempre es cismático, el tercer motivo. Yo puedo desobedecer porque la cosa mandada es mala. Entonces, mi papá es mi papá, pero me manda que envenene a mi hermano. Y uno lo piensa, dice, este hermano tiene muchos juguetes, tal vez me cae la herencia. Pero dice, no, eso es malo. El angelito bueno le dice, eso es malo, no lo puedes hacer. Y el demonio le dice, pero es tu papá, tienes que obedecer. Sí, pero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la cosa que me mandan, yo puedo equivocarme o no, pero yo digo, lo que me están mandando es malo. Yo no estoy poniendo en discusión la autoridad. Yo estoy poniendo en discusión esta orden concreta, acá y ahora. En el caso de que me esté equivocando, o que simplemente no me guste, porque hay que comer carne los viernes, y a mí me encanta comer carne. Y hoy me invitaron a comer un asado. Bueno, hoy es sábado, pero si hoy fuera viernes, y me invitan a comer un asado, y a mí me gusta el asado. Y yo puedo decir, yo respeto la autoridad, pero soy argentino, usted sabe, ya tú sabes, como diría el padre Santiago, ya tú sabes, y desobedezco por la cosa que me gusta la carne y me piden que coma pescado, pero el pescado el Viernes Santo. Bien, por la cosa mandada. Puedo también desobedecer por un segundo motivo, y es porque discuto la autoridad en este ámbito. Es un ámbito en el que yo digo no tiene autoridad. Porque, qué sé yo, no sé, el maestro de matemáticas me puede querer imponer algo sobre religión. O me puede querer imponer algo sobre literatura. Y yo le puedo creer o no creer como opinión, pero lo que yo estoy convencido es que no es la autoridad que él tiene sobre mí en este momento. Porque el ámbito en el que yo estoy sometido a él para aprobar un examen es el de matemáticas. Y si en la aprobación del examen me quita por faltas de ortografía, no sé cómo sería en un examen de matemática las faltas de ortografía, porque los números estarían sin acento. Pero supongamos que me quitara el examen por falta de ortografía, pues sería un abuso de su autoridad. Sería un abuso de autoridad porque la materia en la que me está evaluando es matemática. Y si yo sé de matemática, aunque no sé de literatura, pues él me tiene que aprobar en matemática. Y el de literatura me dará con un palo, pero lo recibo así, o sea, usted tiene autoridad. Yo puedo discutir porque el ámbito en el que me están mandando excede la autoridad, o dicho de otra manera, es un abuso de autoridad. Entonces discuto que la cosa en sí misma, no estoy diciendo que sea malo o que no me guste, sino que en este ámbito no es de su competencia, métase en lo suyo. Y eso le puede pasar hasta a un papa. Porque es suprema autoridad en el orden de fe y de moral, pero no es suprema autoridad en el orden de fútbol. O sea, si el Papa dijera ahora que España es el mejor equipo del mundo y que yo tengo que aceptarlo y que va a ganar la Copa, pues evidentemente no es Papa. O sea, sedevacantismo pleno. No, uno le puede decir, sí, o sea, métase en lo suyo, que haría bien en estudiarlo alguna vez, pero no es su ámbito. Yo puedo desobedecer con error o sin error, no importa. Lo que importa es mi intención. Por decir, esto no es el ámbito. Mi intención, yo digo esto es malo, me estoy equivocando, pero mi intención es desobedecer la cosa. Si yo digo este no es su ámbito, aunque me esté equivocando, mi intención es frenar de un abuso de autoridad, me estoy equivocando, no importa. Mi intención nunca es cismática en esos 2 primeros casos. La intención cismática es la intención que pone en duda la autoridad o la niega abiertamente la autoridad en principio, en la raíz. Usted no tiene autoridad sobre mí.
Un hijo que le dijera a su papá, usted no tiene autoridad sobre mí, sería cismático. O sea, estaría dividiéndose, separándose de la familia. Porque todo el que está en la familia debe estar bajo la autoridad del Papa, en principio. Y por supuesto, como toda la autoridad que está manejada por hombres, puede tener errores, puede mandar cosas malas, puede mandar con abuso en cosas que no son su orden de cosas. Un papá que le dijera al hijo, te ordeno que me digas todo lo que le confesaste al padre en la confesión. Te demoraste mucho en la confesión. ¿Por qué te demoraste? Dime, ¿qué hiciste? Estaría abusando de su autoridad, metiéndose en un orden de cosas que depende entre niño y Dios. ¿Por qué no te confiesas? Dime. Es un orden que está entre el niño y Dios. Estoy abusando de mi autoridad. Yo puedo insinuar, oiga, qué bueno es confesarse, hace rato que no te veo confesar, aprovéchate, viene una fiesta importante, prepárate para la confesión te da muchas gracias, como no solo borra los pecados, también ayuda. Yo puedo venderle el producto, pero no puedo meterme en el ámbito de la conciencia, que es una relación entre Dios y Él. Distinto es que Él me lo manifieste por su propia voluntad y yo lo ayudo. Pero no me puedo meter, no puedo obligar, no puedo castigar por eso. Y si lo hago, es un abuso de autoridad. Toda autoridad tiene límites porque toda autoridad está dada para un fin, para llevar a un fin a los súbditos. La autoridad del papá está llevada para llevar al fin, al bien común de la familia. La autoridad del presidente o del rey está dada para llevar al bien común temporal de los súbditos. La autoridad del Papa está dada para el bien espiritual, la salvación de las almas, que es el gran bien espiritual sobre todos los otros, la salvación de las almas de todos los súbditos de la Iglesia. Desde el momento en que o no conduce a la salvación, o peor aún, lo impide, y eso de modo manifiesto, porque están negando el catecismo básico, desde ese momento yo puedo decir, usted está excediendo los límites de la autoridad. Tiene esa autoridad para salvar a las almas, pero usted está excediendo los límites, la está usando al revés, está mandando una cosa mala. Y para que San Roberto Melarmino, que no era ningún tonto, te dijera que hay que resistir a un papa que intenta hacer morir el alma o que intenta hacer destruir la iglesia, es porque no era ningún tonto y sabía que eso había pasado, por ejemplo, en el caso del arrianismo, les recomiendo el video del arrianismo, pero lo sabía que puede pasar. Y por lo tanto debe poder resistirse. Ahora, el gran discurso contra nosotros, no, ustedes no tienen fe. Ustedes están basando toda su postura en una herejía, porque el Papa no puede trabajar conscientemente por la destrucción de la Iglesia. Un concilio no puede promulgar una herejía, y si viene promulgado por el concilio... Pero oiga, ¿usted conoce algo de historia? El concilio de Constanza proclamó una herejía. El conciliarismo, que el concilio estaba por encima del Papa y que un concilio podía deponer un Papa. Oiga, pero ¿sabe algo o no sabe? Hay que cumplir condiciones de infalibilidad. No es que no exista el dogma de la infalibilidad, pero si no se cumplen las condiciones, pueden desbarrancar y han desbarrancado. Hay ejemplos, no voy a poner a citarlos ahora en particular, pero parten de una negación que en el fondo es la negación de la historia. O sea, contra un hecho no se puede argumentar. ¿Qué es lo que pasa? Que son ignorantes y no conocen el hecho. Como todos ustedes que tampoco lo conocen. Pero bueno, motívense, estudien, busquen. Yo le tiro la punta del hilo, ustedes tiren a desenrollar la madeja. Repito, San Roberto Belarmino escribe un tratado así de gordo, de sumo pontífice, para ver cómo las sutilezas de cómo la autoridad papal se maneja, los poderes, los privilegios. Y usted resuelve todo diciendo el que está con el Papa no se equivoca. Ubi Petrus ibi Ecclesia, el que ya es un poquito más conservador y tiene latín. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Sí. En fin. Bueno, para que desobedecer, el único motivo en el que desobedecer es cismático es cuando yo directamente digo, usted no tiene de ningún tipo en la raíz autoridad sobre mí. Esa es la única desobediencia que es cismática. Bien, entonces, para desarrollar un poquito ese último punto, un cisma no alcanza a ser cismático en el alma para producir un cisma, porque hay un principio que está en el derecho canónico que, no me acuerdo el canon, ese se los debo, de internis ecclesia non judicat. La iglesia nunca va a juzgar, nunca va a poner penas
por actos internos, no se pone a juzgar. Cristo nuestro Señor sí, En el juicio final, hasta el pensamiento más bobo que haya sido malo va a tener su pena y su castigo. Pero la iglesia no tiene la posibilidad de leer los corazones y por lo tanto, si ustedes solamente pensaron una herejía pero no la manifestaron, pues la iglesia no se mete y no lo pone. Lo mismo, si pensaron que el Papa no tiene autoridad, pero no lo manifestaron de ningún modo externamente, entonces tampoco caen en el delito de cisma. El delito de cisma tiene que ser de algún modo manifestado exteriormente. Eso se los resumo yo diciendo que para que haya un verdadero cisma tiene que haber cuerpo y alma. De parte del cuerpo va a ser una desobediencia exterior de alguna manera, y de parte del alma tenemos que llegar a ese tercer modo de desobediencia, a ese motivo de desobediencia, que es negar el principio de autoridad, que en este caso, con el Papa, es negar el papado. De algún modo que puede ser explícito, como dicen los ortodoxos, ¿no? Usted es simplemente un obispo más que tiene jurisdicción de Occidente para allá, pero usted no tiene jurisdicción universal sobre nosotros, de ninguna manera. Están negando el papado como institución, están negando la plenitud de jurisdicción universal de Pedro. Todo lo que ates en la tierra será desatado al revés. Bueno, eso, ya conocen. El sedevacantismo depende cómo sea. Si yo simplemente estoy negando que el Papa no sea Papa, pongamos otro caso, sacerdote. Yo puedo negar que exista el sacerdocio, que Cristo no le dio a los hombres el poder de perdonar los pecados, o puedo dudar que en concreto ese padre que está absolviendo no se sabe la fórmula de la absolución. Yo no. Un padre moderno, que es frecuente, tristemente es muy frecuente, ¿no? Entonces, me acuerdo un seminarista se fue a confesar con un recién ordenado. Era de los nuestros, ya salió de la fraternidad, pobrecito, en fin. Pero se fue a confesar con un recién ordenado sacerdote, dijo, este está nuevito, le voy a tirar todo. Y después me decía, me pasó algo horrible. Me estaba confesando y el padre empieza a dar la absolución, se olvidó la absolución en la mitad de la forma, dijo, perdón, ya vengo. Se levantó, fue a buscar la absolución al cuarto, demoró como 10 minutos, trajo la fórmula de la absolución. Lo agarró sin preparación. No estaba preparado para confesar, por lo menos materialmente hablando. Bien, yo puedo dudar del sacerdocio en general, Dios no le dio a los hombres ese poder, o puedo dudar que el padre fulano, en este caso concreto, no se sabe la absolución, o se equivocó, o está medio dormido, ¿será que sí lo dio o no lo dio? Incluso puedo dudar de que tal vez la ordenación del padre fulano no fue válida. Pero yo no estoy dudando del sacerdocio. Eso es lo que le pasa al sedevacantismo. El sedevacantismo en su raíz no parte de esta herejía que es negar el principio de autoridad, sino que parte del caso concreto de que este Papa no es Papa por X o Y motivo, por la mafia de San Galo, por el error en la elección, porque Benedicto nunca quiso renunciar, por lo que ustedes quieran, llegan a la conclusión de que este Papa no es Papa. El problema del sedevacantismo no es en el principio, es en las consecuencias. Porque si este Papa no fue Papa, el próximo no va a ser y el otro no va a ser y ya no voy a reconocer a ninguno y no queda iglesia y estoy además cayendo en una herejía que es negar la indefectibilidad de la iglesia. La iglesia hubiera perdido los medios para restaurarse sola. Porque no tiene cardenales, no tiene papa, no tiene quien elija cardenales y los cardenales son los únicos que pueden elegir a un papa. Entonces se habría desarmado todo. El problema del sedevacantismo es que conduce al cisma a través y a la herejía con el tiempo. No tanto en el principio, que puede ser, sino por las consecuencias. Bien. Repito entonces, el alma es una negación del papado que puede ser explícita, yo no creo que Dios le haya dado ese poder a Pedro y a sus sucesores, o puede ser implícita, y está entre los ejemplos que dan, en el caso de dar, sobre todo en las consagraciones episcopales, darle una jurisdicción al nuevo obispo. Darle la jurisdicción es darle un territorio. O sea, usted en este territorio va a gobernar con mandato divino esas ovejas. Dar un territorio solo lo puede hacer el Papa porque las ovejas fueron dadas todas al Papa, las ovejas del mundo entero, y el Papa puede cortar en cuadraditos el mundo y darle un cuadradito a cada obispo. Pero si el Papa no le da un cuadradito a cada obispo, nadie lo puede tomar por la fuerza. Distinto es que en una necesidad concreta, caso por caso, viene y me pide un favor porque no hay. Entre los que tienen el deber no hay quien lo cumpla. Entonces yo suplo lo que el otro no puede porque el mismo derecho canónico me lo deja, lo vamos a ver en la próxima clase de Dios mediante.
Una cosa es eso y otra cosa es decir, yo le voy a dar la jurisdicción a este obispo sobre este territorio. Ahora este es el obispo diocesano de Bogotá. Porque el obispo de Bogotá le lavó los pies a los travestis en la ceremonia de Jueves Santo. Que es verdad, 2 veces. Travestis practicantes. Bien, entonces, todo eso gracias al cardenal Fernández, ¿no? Dicho sea de paso. Le sometieron unas preguntas al cardenal Fernández para ver si estaba permitido, por ejemplo, ser padrinos de bautismo a 2 papás o 2 mamás, entienda quien puede. Sí, sin aplicaciones, sin aclaraciones, sin nada. ¿Pueden ser considerados papás del niño o mamás del niño? 2 papás y 2 mamás. Respuesta, sí. Cardenal Fernández firma abajo. Bueno, todo eso abre que después se le puedan lavar los pies y puede ser padrino de bautismo, porque no va a poder lavarse los pies en Jueves Santo a esta gente. Bien, dar jurisdicción, o la segunda condición sería reemplazar la jerarquía. Es un modo implícito de negar la autoridad del Papa. Se dice a veces como establecer una jerarquía paralela. No me gusta la expresión porque no alcanza y todo el mundo dice, si los ordenaron obispos, entonces van a tener obispos en paralelo con los otros obispos. No, se trata de reemplazarlos. Hay un obispo que tiene jerarquía, que es parte de la jerarquía, significa que tiene el deber de gobernar. Y ese deber de gobernar solo lo puede dar el Papa, que es la misión canónica. Solo tiene derecho de gobernar el que tiene la misión canónica sobre unas ovejas. Para poder hacer eso, tendría que estar reemplazando y decir, bueno, el obispo acá no sirve, vamos a establecer otro obispo que lo reemplaza. O vamos a establecer de reemplazo, pero con derecho. No que lo haga porque es una situación de necesidad y pues si no lo hace nadie y hay fuego y no soy... O sea, yo tengo que estar diciendo, a partir de ahora, esos no son más los bomberos y nosotros somos los bomberos oficiales. No que porque hay fuego yo tengo agua, la tiro. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay fuego, tengo agua y la tiro. Pero nosotros no nos ponemos el uniforme y decimos, ellos son impostores, no son más los bomberos. No, son los bomberos que propagan el fuego, tristemente. Los bomberos locos. Nosotros no somos bomberos, apagamos el fuego, pero nunca nos podemos poner el uniforme, porque el uniforme solo lo puede dar el jefe de la institución. O sea, por eso digo, no es establecer una... ¿Ustedes sí establecen una jerarquía paralela? No, porque ni les damos un territorio a nuestros obispos, ni les damos gobierno a nuestros obispos robándoselo a otros. Pero no, porque es ridículo. O sea, alguien me criticaba por ahí, me hicieron un video específico. No, porque usted pone el caso de que se puede robar por necesidad. Entonces, si tengo hambre y hay suficiente necesidad y pedí, yo lo robo. Pero eso aplicado al caso que usted está diciendo es una estupidez, porque usted quiere consagrar obispos, el Papa no se la da y usted roba la jurisdicción. No entendía nada. No entendía nada, empecé de nuevo, vamos a la lección primera. Entonces, como dice Santo Tomás, que harían bien en leerlo alguna vez, dice Santo Tomás, el obispo da el sacramento del orden y el Papa da, si quiere, la jurisdicción. Porque muchas veces el Papa no da jurisdicción. Y es histórico un montón de casos en los que hay consagrados obispos que no tienen jurisdicción o gente que tiene jurisdicción y no ha sido consagrado obispo. Bueno, en fin, eso pueden ser perfectamente separables y van a ser separables. En la fraternidad nosotros ni le damos un territorio ni le damos poder de gobierno a los obispos. Yo decía medio en broma, medio en serio, la parte en broma evidentemente no es tan así, pero decía que es súper fácil ser obispo de la fraternidad. Porque lo único que hay que saber es el rito de confirmación y de ordenación sacerdotal. Ni siquiera el episcopal, porque te va a tocar dentro de 30 años. Súper fácil, es lo único que tienen que hacer. Y predicar sermones, pues ya como cura uno predica sermones. Súper fácil. Bueno, no es tan así. Pero es mucho más difícil ser superior de distrito, incluso prior. Es mucho más difícil, tiene que lidiar con la gente, los problemas, las cosas. Cuando uno tiene un problema, le va a buscar al obispo, le dice, ay, pobrecito, vaya con el superior de distrito. Yo lo acojo, yo lo abrazo, pero el que puede solucionar es él. Yo intercedo si quiere, pero no tienen gobierno sobre nosotros. El superior de la fraternidad es un sacerdote. Y si en algún momento el obispo queda como superior, pues al mismo título que queda el sacerdote, no porque estemos dando una jurisdicción canónica. No,
No. Entonces no estoy robando la jurisdicción, estoy robando el sacramento del orden, entre comillas. Primero que es una estupidez, porque un bien espiritual no se puede robar, porque si me lo dan, es como la ciencia. Usted no me la quiere dar, yo se la saco de la cabeza. Si usted no me la da, nunca voy a aprender la ciencia. Es un bien espiritual. La jurisdicción tampoco. Si usted no me la da, no la voy a recibir. Y segundo, que no es para nada lo que nosotros queremos hacer, ¿no es cierto? Nunca. Nosotros siempre, como obispos auxiliares. ¿Qué es un obispo auxiliar? Porque se nombra mucho y la gente no lo entiende. Imagínense un cura viejito, un obispo viejito en su diócesis. Él es el que tiene jurisdicción sobre la diócesis, pero ya no aguanta recorrer la diócesis por todo lado para dar los sacramentos. ¿Qué hace? Consagra a un obispo para que le ayude a dar sacramentos sin ningún gobierno sobre las almas. Eso es un obispo auxiliar. Para dar sacramentos y punto. Eso es lo que estamos haciendo para la fraternidad. Para conservar todos los sacramentos que las almas piden por necesidad. Empezando por los seminaristas que quieren el sacerdocio y terminando por las confirmaciones de los fieles y los futuros sacerdotes que Dios mediante nos dé mañana, o obispos, si hace falta otra vez consagrar. Bien. La fraternidad explícitamente reconoce al Papa, tiene su cuadro en la sacristía, reza por él en la Santa Misa, reza por él en la exposición del Santísimo Sacramento. O sea que no hay ninguna negación del papado explícita. Tampoco da de modo práctico jurisdicción a los obispos porque son solamente obispos auxiliares y no le quita a la jerarquía para dárselos, a los otros obispos de la jerarquía para dárselos a los propios. No establece una jerarquía paralela. Son obispos sin jurisdicción, sin gobierno, solo dan sacramentos por la enorme necesidad de almas que lo necesitan. ¡Ay, no hay necesidad! Claro, es que usted no se pone en el caso de que nosotros en conciencia, por ejemplo, tenemos dudas de la validez de la confirmación. En muchos casos, la confirmación moderna, ahí ya veo que después de la charla me van a venir a ver todos. Dudas, por ejemplo, si no ha sido hecha con aceite de oliva. Si los óleos no fueron consagrados por aceite de oliva, con aceite de oliva, que es lo que estaba mandado en todos los manuales de moral de antes del Concilio Vaticano II, todos unánimemente, y muchos decían que probablemente era inválido si no se hacía con aceite de oliva, resulta que ahora es una práctica común, cada vez más común. O si no fue dado por un obispo, no en todos los casos puede haber sacerdote en el que pueda confirmar, pero ¿cuántas almas no reciben un sacramento? Sí, no es necesario para salvarse, pero es un derecho. Todas las almas tienen derecho a los medios necesarios para su salvación y convenientes también. Tienen derecho. Bien, todo eso lo necesitamos. Lo necesitamos. Bien, en resumen, nos acusan sin ningún sentido de cismáticos y de herejes. Nos acusan de excomulgados, todo en un paquete, pero lo peor es que nos tratan peor que los cismáticos que conocemos, peor que los herejes que conocemos, y somos la escoria del mundo. O sea, buenísimo, buenísimo. Como dice nuestro Señor, bienaventurados seréis cuando padezcáis persecución a causa de mi nombre. Va a salir, si Dios quiere, lo vamos a leer en el sermón de mañana o antes del sermón de mañana, una carta del padre Palerani agradeciendo el apoyo por las consagraciones episcopales, y la carta termina así. Anticipo esto, que no sé si debería hacerlo, pero mañana ya es tarde, así que no pasa nada. El padre Palerani dice: para nosotros una sola alma vale infinito. No tengan miedo, nosotros jamás los vamos a abandonar. Bueno, ¿preguntas?